Bueno, vamos a continuar. Eh, ayer estuvimos viendo el tema de los flujos, cómo trataba o cómo trata Java el acceso a los datos, ¿vale? Y decíamos que utiliza este concepto de flujo para intentar independizar lo que son los datos de la fuente de datos, ¿no? Ya os comenté, vimos el ejemplo de eh, capturar datos desde teclado, ¿vale? De la entrada por defecto de Java. Y vamos a empezar a trabajar con ficheros. Bueno, pues vais a ver que utilizando los flujos vamos a trabajar pues exactamente igual, independientemente de la fuente de datos. Y vais a ver que el esquema es el mismo, tanto si quiero leer desde teclado como si quiero leer desde un fichero, ¿no? Bien, bueno, antes de empezar a ver cómo trabajamos o cómo leemos un fichero, cómo accedemos a su contenido, vamos a ver una clase que es la clase file, que es la que me va a proporcionar una serie de métodos para eh, poder crear ficheros, crear directorios, borrarlos, eh, poder acceder a algunas de sus propiedades, como por ejemplo es saber cuál es su nombre, si ese fichero existe o no existe, eh, la última vez que se modificó, ¿de acuerdo? Bueno, cuál es su ruta, cuál es la ruta eh, de ese fichero, dónde se encuentra, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, vamos a ver una serie de métodos de esta clase, aunque básicamente a nosotros el que nos va a interesar es pues el, el método para crear el fichero, ¿vale? Para crear el fichero y prácticamente poco más. Bueno, pues bien, aquí tengo, he creado dentro del mismo proyecto que estamos trabajando, que era almacenando datos. He creado un paquete, estudio ficheros, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Para conocer esta clase, la clase file, y los métodos que a nosotros nos interesan. Bien, bueno, fijaros, aquí he puesto primero la ruta en la que tengo el proyecto. La ruta, cuando se la queramos indicar para crear un fichero, crear un directorio, la ruta la vamos a poner con contrabarra, ¿vale? Con doble contrabarra, ¿vale? User, Jesús, escritorio, eh, la carpeta en la que tengo el Workspace y donde tengo en este caso el proyecto, ¿vale? Bien, bueno, pues fijaros, voy a crear o voy a declarar un par de objetos de la clase file. Uno que lo voy a llamar fichero y que voy a utilizar para crear un fichero y otro que se llama directorio que voy a utilizar para crear un directorio. ¿De acuerdo? Aquí tengo mi proyecto, ¿vale? Almacenando datos, ¿vale? Veis aquí que aquí no tengo ninguna carpeta que se llame ficheros, ¿no? Imaginaros que yo dentro, en este caso dentro de mi proyecto, quiero tener una carpeta donde voy a guardar los ficheros, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí o podríamos hacerlo en cualquier parte de nuestro disco, ¿vale? Bien, pues fijaros, muy simple. Este objeto que acabo de crear, ¿no? Lo instancio, directorio, new file, y lo único que tengo que decirle es la ruta. La ruta, que es almacenando datos, ¿vale? Y el nombre que le quiero dar al directorio. ¿De acuerdo? Bien, una vez que yo he instanciado este objeto, el objeto directorio, eso no quiere, cuando se ejecute, lo que tengo es un objeto que apunta, ¿vale? A un directorio del disco. Eso no quiere decir que ese directorio exista, ¿vale? Yo ahora una vez que tengo este objeto, podría preguntar si ese directorio existe. O, como es el caso, como no existe, podría crearlo, ¿vale? Pues para crear un directorio,
pues tenemos el método mkdir, ¿vale? Que seguramente os suene de Linux. Pues si yo digo directorio.mkdir, lo que estoy haciendo es crear el directorio si es que no existe. Si ese directorio ya existe, bueno, pues no lo crea. Que lo que crea el directorio me va a devolver un booleano, pues verdadero, yo lo he llamado, lo he almacenado en una variable éxito. Si es verdadero, pues me dirá que se ha creado con éxito, y si devuelve un falso, pues me dirá que ese directorio ya existe, ¿vale? Voy a poner un punto de interrupción, ¿vale? Y vamos a ejecutarlo. Vale, estamos aquí. Lo que quiero que veáis es que aquí, en la carpeta del proyecto, no existe, ¿vale?, ese directorio. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo, ¿vale? Éxito es verdadero, quiere decir que ha creado el directorio. Directorio creado con éxito, ¿vale? Aquí, si ya existiera, o sea, si yo tuviese este objeto apuntando a este directorio, si ya existiera, yo podría preguntar si ese objeto es un directorio, ¿vale? Si es un directorio, porque podría ser un fichero. Ya veis que la clase file la utilizamos tanto para directorios como ficheros. ¿Veis? En este caso digo, directorio es un directorio, y me dice que sí, ¿vale? Si nos venimos aquí, veis que ha creado la carpeta fichero, que de momento no tiene nada. ¿De acuerdo? Vale, voy a pararlo. Voy a volver a ejecutar. Y fijaros, ahora mismo veis que éxito es falso y me dice que no se ha creado el directorio por algún problema, o en este caso es que el directorio ya existe. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues así de simple podremos crear un directorio donde nos interese. Aquí hemos puesto la ruta absoluta, ¿vale? Normalmente nosotros no vamos a utilizar rutas absolutas. Nosotros ya os he comentado que vamos a trabajar con ficheros, pero bueno, vamos a trabajar pues un tipo concreto de ficheros y una forma concreta de acceder a esos ficheros, ¿no? Tampoco vamos a profundizar demasiado en los ficheros. Nosotros, en principio, vamos a crear el fichero en el propio directorio donde se está ejecutando la aplicación. Ahora veréis que para crear el fichero en el propio directorio en el que está la aplicación, pues no necesitamos darle la ruta, sino que simplemente, ahora veréis aquí, bueno, aquí tengo la ruta, por si la necesito, ¿vale? Si necesito la ruta de acceso a ese directorio, ¿veis? Aquí la tengo, la he almacenado en una variable, ruta, ¿veis? Y aquí tengo pues toda la ruta absoluta, en este caso, a la carpeta fichero, ¿vale? Si yo quiero crear un fichero dentro de ese directorio, bueno, pues utilizo un objeto de la clase file, que en este caso he llamado fichero, igual que antes digo new file, y lo que tengo que decirle es, pues eso, dónde quiero que se cree el fichero, dónde quiero que apunte y el nombre del fichero. ¿Veis? Aquí tengo la ruta, que es esta, y le agrego el nombre, ¿vale? Igual que antes, que yo haya instanciado un objeto de la clase file, no quiere decir que este fichero exista. Si yo me vengo aquí a ficheros, aquí no hay nada, ¿vale? Yo he creado un objeto de tipo fichero que apunta a pues un determinado directorio y tiene un determinado nombre. Pues igual que antes, si yo quiero crearlo, pues llamo a un método. En este caso el método es create new file, ¿vale? Igual que antes, si el fichero lo creamos,
si el fichero lo creamos, devuelve un booleano que yo puedo capturar para saber que ese fichero se ha creado satisfactoriamente, ¿vale? Y si devolviese un falso, es que ese fichero no se ha podido crear. Pues no sé, si por ejemplo, imaginaros, en vez de crearlo en local, estoy creando ese fichero en otro equipo, pues si está apagado, evidentemente no puedo crearlo. Fijaros que aquí tenemos encerrado eh, el create new file, lo tenemos encerrado eh, en un tricas. Y fijaros, acordaros que también os he dicho que cuando pongáis los métodos, los hagáis despacito, os pongáis encima, veáis qué dice del método. Veis aquí que me dice, boolean, que devuelve un booleano, ¿vale? Devuelve un verdadero si ha sido creado. Y veis también que es importante que veáis, ya conocemos las excepciones, que este método lanza una excepción que se llama IOException. ¿Vale? Es una excepción de tipo input-output, de entrada-salida. Y cuando yo escribo create new file, me obliga a procesar esa excepción, ¿vale? O bien, como ya sabemos, a encerrarla en un try catch aquí, ¿vale? O bien podríamos delegar esa excepción pues, y devolverla a la vista para que estos mensajes, lo que pasa que ahora mismo lo que estamos estudiando ficheros, ¿vale? Pero que este mensaje, lo suyo, es no que lo demos aquí, sino que lo demos en la vista, ¿vale? Aquí es donde el usuario se tiene que enterar que el fichero no ha sido creado, ¿de acuerdo? Bueno, cuando ya estemos trabajando con ficheros, no procesaremos, ¿vale? No procesaremos la excepción aquí, sino como ya sabemos, le diremos delegar throw y me pondrá un throw aquí que tendremos que capturar en la vista, ¿vale? Bueno, eso ya lo sabemos. Bien, bueno, pues nada, si ejecutamos esto, veis que me devuelve verdadero, lo cual quiere decir que el fichero se ha creado con éxito, ¿vale? Si nos vamos aquí al proyecto, vemos que efectivamente dentro de ficheros se ha creado, dentro del directorio ficheros, se ha creado un fichero que se llama prueba txt. ¿Vale? Bueno, pues de esa manera crearemos nosotros los ficheros que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que lo creemos de esta forma. ¿Vale? Bien. Bueno, voy a pararlo. ¿Vale? Voy a pararlo. Y vamos a ver cómo crearíamos el fichero. ¿Vale? Cómo crearíamos el fichero. Voy a quitar esto de aquí. En el raíz del proyecto. ¿Vale? En el raíz del proyecto. Fijaros, nosotros, para no complicarnos con rutas de dónde está el fichero y demás, imaginaros que yo también os pido, digo, oye, venga, pues este ejercicio quiero que me entreguéis el proyecto. Para yo ejecutarlo en mi ordenador, pues porque tenéis un problema y tengo yo que analizarlo, o simplemente os lo pido porque quiero tener lo que habéis hecho y corregirlo tranquilamente en mi ordenador. Bueno, si utilizáis ruta absoluta, lo primero que tendría yo que hacer es esa ruta absoluta en la que habéis puesto vosotros el fichero, pues tendría que modificarla porque evidentemente esa ruta no la voy a tener yo en mi ordenador. Para evitar eso, nosotros, los ficheros, vamos a trabajarlo y vamos a crearlo en el raíz del proyecto, ¿vale? Volvemos al proyecto, me voy a ir arriba. Este es el raíz del proyecto, ¿vale? Esto de aquí es el raíz del proyecto. Bueno, aquí lo tengo de antes, voy a borrarlo. Voy a eliminarlo, ¿veis? Ahí, ya lo he eliminado. Bueno, pues este es el raíz del proyecto. Y yo voy a crear el fichero, en vez de en una carpeta fichero, tal, lo voy a crear aquí, ¿vale? Mucho más fácil a la hora y mucho más fácil de recordar y de trabajar. ¿Vale? Bueno, pues entonces muy simple. Para crear un fichero en el raíz del fichero, simplemente cuando yo diga new file, lo que tengo que darle simplemente es el nombre del fichero. ¿Vale? Simplemente le tengo que dar el nombre del fichero. Y me lo va a crear en el raíz. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo. ¿Vale? Ahora tenemos este aquí. Voy a darle rapidito.
Vale, este es el prueba. Veis que entra en el else, no se ha creado porque ya existe. Y ahora ya ha creado, ¿vale? Este fichero, alumnos.txt. Aquí no he capturado, ¿vale? El booleano que devuelve. Que devuelva un valor no quiere decir que yo tenga que capturarlo, ¿vale? Aquí ya lo ha creado. Si me vengo al raíz, aquí, un segundito. Vale, vamos a ver. Creo que antes había puesto mal el punto de interrupción. Estaba en otra parte. Vamos a ver. He quitado los puntos de interrupción, ¿vale? He puesto el punto de interrupción aquí ahora. Sigo utilizando el mismo objeto, fichero, el que teníamos antes cuando hemos creado el fichero prueba. New file, claro, al volver a instanciar, machaco lo anterior y digo que quiero crear ahora un fichero que se llama alumnos.txt. Como no le doy ruta, tiene que ser en el raíz, ¿vale? Volvemos a mirar aquí, no tenemos nada y ejecutamos, ¿vale? Le damos aquí a depurar, ¿vale? Y ahora sí estamos aquí, ¿vale? Y ejecutamos. Bueno, pues ya deberíamos de haber creado ese fichero alumnos. Le damos aquí y aquí lo tenemos efectivamente en el raíz de la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma tan simple, nosotros podemos crear un fichero donde nos interese. De igual manera, veremos luego el próximo día, cuando veamos cómo leer el fichero. Lo primero para leer el fichero es que tengo que decirle dónde está, el nombre y dónde está. Bueno, pues, y tendré que crear un objeto para poder leerlo, tendré que crear un objeto de la clase file, ¿no? Bueno, pues para leerlo, lo primero que necesito es tener un objeto que apunte a un fichero. Bueno, pues lo primero que haremos será esto, fichero new file alumnos.txt. Ya está. No tenemos que andar con rutas ni con historia. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues nada, ya hemos creado el fichero, bueno, y yo ya de ese fichero pues podemos preguntar cosas. Por ejemplo, imaginaros, fichero, oye, ¿cómo se llama? Vale, aquí lo estamos viendo, ¿no? Pero si yo estoy trabajando con distintos ficheros y quiero saber cómo se llama un fichero, o quiero ponerle un determinado nombre, bueno, pues fijaros, get name, si yo le doy aquí, ejecutamos, el fichero se llama alumnos.txt. ¿Cuál es el path de ese fichero? Alumnos.txt. ¿Vale? Nosotros no le hemos dado ruta. El path es el de la aplicación. ¿Vale? El path es el de la aplicación. Ahora luego voy a comentar estas líneas y vamos a ejecutar estos métodos para el fichero prueba.txt. ¿Vale? Y veréis que en el path pues me dice el path que hemos utilizado cuando lo hemos creado, ¿no? La ruta absoluta. Aquí, sin embargo, fijaros, si yo digo este método getParent, ¿vale? Pues no tengo, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego comparándolo con el siguiente. No tengo una ruta por encima, ¿vale? Si le digo cuál es la ruta absoluta del fichero, ¿vale? La ruta absoluta incluye la ruta y el nombre del fichero, ¿vale? O sea que si yo necesitase por algún motivo el nombre del fichero incluye dónde está, ¿vale? Pues llamaría al método absolutePath. Bueno, hay otro método más por aquí para saber cuándo se ha modificado, ¿vale? Bien, esto me devuelve un número, creo que era de tipo long, que hace referencia a la fecha en la que se ha modificado. Esto ya lo veremos cuando veamos el tema de las fechas. Si yo quiero que me muestre la fecha en un formato de fecha, tengo que pasarle este dato, ¿vale? Tengo que pasarle este dato, utilizar ese dato, ¿vale? La última modificación, mandárselo a un objeto de tipo date, de tipo fecha, ¿vale? Y entonces, ¿vale? Pues me dice, en este caso, veis aquí, cuándo se ha modificado.
¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, esto en principio no le deis mucha importancia. En principio no vamos a utilizar estos métodos, ¿vale? En principio aquí el método que nos interesa, repito, para que os quedéis con lo más importante, es el create, ¿vale? Cómo hemos creado un fichero, saber que el método create me devuelve un booleano si se ha creado y un falso si no se ha creado, que tenemos que instanciar un objeto de la clase file para crearlo anteriormente, que si queremos que se cree en el raíz no le mandamos ruta, si queremos en una determinada ruta, pues ya lo hemos hecho antes con prueba, ¿vale? Y poco más. Si necesito saber la ruta de un fichero, pues tenemos el método absolutePath, ¿de acuerdo? Y poco más, ¿vale? O sea, de lo que es la clase file nosotros poco más. Hay por ahí algunos métodos más que podéis trastear, lo podéis ver en los apuntes, pues por ejemplo, pues no sé, para borrar un fichero, si me interesase borrarlo o renombrarlo. Eh, aquí veis otro también, bueno, que determina, nosotros repito que vamos a ver pues lo básico de ficheros, ¿no? En el objeto directorio, ¿no? Directorio, que es el que habíamos creado antes, si nosotros quisiéramos saber eh, qué ficheros hay dentro de ese objeto, bueno, pues el objeto directorio tiene un método list, ¿vale? Que me devolvería un array con el nombre de los ficheros que contienen, ¿vale? Aquí, pues, lo paso a cadena para verlo. En este caso, ¿vale? ¿Veis? Había solamente uno, el prueba txt, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Poco más. O sea, de la clase file, poco más. Un segundito. Bueno, como os digo, nosotros vamos a ver lo básico. Si tenéis que trabajar con ficheros, bueno, pues tendréis que profundizar y conocer mejor esta clase para ver todo lo que os ofrece, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que os decía, fichero, ¿vale? Si yo le doy al punto, aquí veo pues los métodos que me ofrece esta clase, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, el delete para borrar un fichero. Si le doy a la R, a ver, por aquí, no, a ver, por aquí abajo, PQ, ¿vale? Veis que hay un método rename para renombrarlo y otra serie de métodos más, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ¿qué más? Poco más. Ah, bueno, vamos a hacer lo que os dije antes. Voy a comentar eh, el fichero este alumno y vamos a ejecutar estos métodos para el fichero prueba, ¿vale? Lo voy a parar, ejecutamos, ¿vale? Bien, el nombre. Ah, no he guardado, un segundito. Ahora. Bien, aquí tenemos el nombre, prueba, ¿vale? El path, fijaros que antes me decía alumno txt y ahora el path es toda la ruta, ¿vale? El path es toda la ruta, porque cuando lo hemos creado, la ruta que le hemos dado es la ruta absoluta, ¿vale? Entonces el path es toda la ruta. Bien, el método getParent, que antes no me devolvía nada, fijaros, ahora me devuelve lo que es la ruta del fichero, ¿vale? El path, vimos que el path me incluye el nombre del fichero. Y getParent lo que me incluye es el directorio en el que se encuentra, ¿vale? Antes me ponía null porque era un directorio relativo, el de la aplicación. No hay un directorio por encima. Ahora sí, ahora tenemos una ruta absoluta donde está el fichero, ¿vale? Y cuando llamamos a getParent me devuelve la ruta del fichero, del directorio, ¿vale? El absolute path, el absolute path en este caso coincide con el path, ¿vale? En este caso coincide con el path. Acordaros que antes el path era alumnos txt y el absolute path es el que me daba toda la ruta, ¿vale? Bueno.
Bien, bueno, y nada, y lo que hemos visto antes de la modificación del fichero. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy simple la clase file, ¿vale? Nosotros la vamos a utilizar pues, básicamente para crear el fichero, ¿vale? Ni siquiera vamos a crear directorios porque vamos a trabajar con la ruta de la aplicación. Allí es donde vamos a crear el fichero, ¿vale? Que posteriormente utilizaremos para almacenar la información. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Si tenéis alguna duda, me preguntáis en clase.